y ahora estamos contra el reloj, contra el tiempo. No es nuestro mejor aliado, sobre todo cuando no hemos trabajado respecto de un fenómeno que conocemos bastante bien. Y lo conocemos lamentablemente por los pasivos que va dejando. Pérdida humana, sin duda, el principal, pero otros aspectos que esta noche tratamos. Está con nosotros el doctor Omar Neira, él es experto en salud pública, y también el señor Carlos Adriansen, es economista. Para ambos, las buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Qué se viene tras esta declaratoria de emergencia? Son dos sectores diferentes, pero es importante poner las cosas en contexto, en donde la gestión tiene que ser importante. Doctor Neira, comienzo con usted. ¿Cómo en 5 meses hacemos que el sistema de salud esté a la altura de una nueva emergencia? Buenas noches, Claudia, Carlos, encantado, un placer de estar con ustedes. Lastimosamente, lo del fenómeno del niño se hablaba desde noviembre del 2022. Estamos en junio y en 5 meses, con esta famosa autoridad de la infraestructura, reconstrucción, lo que se llame, es difícil poder hacer algo en 5 meses. Y entonces tú lo decías claramente, conocemos muy bien a la corriente del niño. Si fuéramos un país que planificara su infraestructura, sus servicios de salud, pensando que todos los años hay un niño, no tendríamos que hacer todo esto frente a una catástrofe inminente, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿no? Porque ANIN, las siglas, para quienes no conocen, ya hay un proyecto incluso en camino que se ha presentado al Congreso de la República, es la Autoridad Nacional de Infraestructura. La pregunta es directa, doctor. ¿Vamos a construir más hospitales para atender la emergencia? ¿Esa es la visión que debería tener el gobierno central? Para este niño no hay tiempo. Los que están en construcción no se terminan, no se planifican, y entonces sería un error intentar construir porque en 5 meses no se puede hacer. Lo que necesitamos tener es una autoridad ágil que permita en 5 meses tener infraestructura posiblemente temporal en lugares de poco aniego para intentar atenuar aquello que pareciera va a ser muy complejo. Y ahora me voy a los números porque son importantes, sin duda. Buenas noches, señora Adriansen. Esta autoridad sin duda va a tener un desembolso de dinero seguramente importante, pero que debería ser distribuido ¿a qué niveles y de qué forma? Lo primero que le diría al televidente es que no se deje llevar por ilusiones. Si efectivamente nos hubiéramos gobernado bien en años pasados, no solamente habrían hospitales, habría infraestructura, habría diseño de ciudades, pero cometimos un error que en el Perú es fundamental. Le asignamos la responsabilidad a una burocracia indolente, a un Congreso como este, que acaba de negar un poco de reflexión a sus horrendas decisiones, que además enfrenta a una burocracia heroica, como ese policía que acaba de ser asesinado de manera flagrante sin que le demos más de 2 minutos a su muerte, un verdadero héroe para el país. Mi saludo a la familia policial. Pero entendamos el problema. El doctor tiene toda la razón. En 5 meses lo que vamos a hacer es hablar. Y si insistimos, como en la pandemia, en darle la responsabilidad al sector público, cometemos un error. Aquí hay que apoyar en la mayor medida posible a la gente que está en las zonas que previsiblemente van a ser afectadas. Y el problema es que no lo sabemos, no conocemos la magnitud y estamos en una situación débil. Un niño moderado nos podría hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque estamos mal parados estructuralmente. Dejo una pregunta al aire porque me interesa saber también el papel fundamental que van a cumplir los gobiernos regionales y municipales y cómo es que finalmente sí llega el dinero. Y a hoy la noticia es que por lo menos el norte, siendo el más afectado, no terminó de gastar el presupuesto. Solo se ha ejecutado el 30% de un presupuesto y estoy hablando de la reconstrucción con cambios. Pero veamos las imágenes, los invito a ambos, porque sí, son 2 sectores los que están hoy en esta mesa y las regiones más afectadas serían, ahí está el mapa, el rojo indica la gravedad para estas regiones, Tumbes, Piura, Lambayeque. Estas 3 regiones, incluidas La Libertad, han sido las más azotadas en los últimos fenómenos. Sin ir muy lejos, Yacu hace
poco menos de 3 meses, volvió a golpear el norte del país. Ancash, Lima e Ica. ¿Tenemos más para compartir con ustedes esta noche? Sí. Y aquí, señor Adrián Sen, el impacto económico del fenómeno del Niño. Una caída de 4 o 5 puntos del PBI, que serían más de 40.000 millones de soles. Se perdería hasta 37.8 millones por día en el sector producción y 39.6 millones por día en el sector comercio. Esto es un aprox, ¿no? Más que ser alarmistas, uno tiene que tener sentido de realidad frente a la situación, y creo que en eso hemos coincidido los tres de arranque, en intentar hacer un diagnóstico que nos pueda acercar a soluciones realistas, ¿verdad? ¿Qué le dicen esas cifras? Esas cifras me dicen que es una adivinanza sobre un fenómeno de niños que no conocemos. Pero usted dijo algo que tiene una tremenda valía en esta discusión. Acaba de venir Yaco, causó tremendos daños, y a un país que no tiene la infraestructura y que no tiene un ordenamiento de servicios públicos coherente, este Yaco nos hizo tremendo daño y ahora va a llover sobre mojado. Sí. Tengamos esto muy en cuenta, porque cuando se nos diga todo está controlado y después pasen las tragedias, van a decir qué mal está el sector público peruano. Y en el sector público peruano, particularmente en el sector salud, hay héroes, heroínas, que hacen la diferencia. Entonces no hay que mezclar. Aquí ha habido una falta de planificación y un error estratégico. No le podemos entregar la construcción de infraestructura al Estado peruano. Cada año nuestros índices de corrupción burocrática son peores. El gobierno más corrupto de la historia del Perú, desde que hay cifras, es el último, siempre, porque hay un deterioro institucional. Y apostar, como hizo Vizcarra o como Sagasti, en que solo el sector público enfrente ese problema, faltando 5 meses, sería suicida. Dejo otra pregunta al aire. El proyecto contempla el G2G, el gobierno a gobierno. Me lo contesto luego, pero vamos a seguir revisando estas imágenes. A ver, esto ocurrió en el RIMAC. Esta casa albergaba más de 30 personas, que están viendo en imágenes, y otro problema que tenemos sin duda es lo poco o nada que se ha hecho para descolmatar ríos. Y más imágenes que nos recuerdan lo mal que estamos. Doctor, y esto también abre la discusión a enfermedades. Ahora mismo estamos con un dengue que se sigue cobrando la vida en el norte del país, pero con el impacto que en 5 meses podría tener ese niño global, ¿a qué otras enfermedades nos enfrentaríamos? Pero dengue post-Yaku. Post-Yaku. Post-Yaku, sí. Así es como consecuencia de... Yo previamente quiero tomar las palabras de Carlos, que creo que define brillantemente cuál es un diagnóstico para entender esto. La burocracia indolente. Y no podemos volver a entregarle otra vez el manejo de lo que viene a esta burocracia indolente. Y Carlos creo que lo está precisando y creo que nos lo puede detallar. Si volvemos sobre ese camino de entregar y que el aparato estatal enfrente esto que parece ser complejo, creo que caeríamos en el mismo error. Y ahí, pero la experiencia de gobierno a gobierno tampoco funcionó. Sobre la reconstrucción del norte son 12.500 millones que se le entregó al gobierno británico. Y gracias, ¿no? Vamos a seguir hablando. Gracias, yo les pido, ¿no? Tenemos una nota que justamente pone el foco en varios de los sectores que se podrían ver nuevamente afectados por este niño global. Vamos a verlo. No solamente es el dengue, a pesar de que va a haber calor, tenemos una amenaza muy grande de infecciones respiratorias, virales, por virus influenza y por virus sincitial respiratorio, que va a afectar a mucha población. Vamos a tener enfermedades infecciosas diarreicas, etcétera. Aparecen hongos, y esos hongos pueden afectar a cultivos como el café. Recordemos que la roya amarilla, por ejemplo, es un hongo que afecta el cultivo, lo quema. Prepararnos para la emergencia, para mitigarla, ¿no? La temida llegada del fenómeno del niño global es un hecho. Estamos en cuenta regresiva para sentir el impacto más atroz ante un riesgo inminente. Lluvias, inundaciones,
huaicos, deslizamientos e incluso sequías. Basta con mencionar los daños que nos dejó recientemente el fenómeno del Niño Costero, que desencadenó una situación de emergencia. Se registró más de 65.000 damnificados y más de 377.000 afectados a nivel nacional. 99 personas fallecieron, 13 están desaparecidas, contabilizando además 7.523 viviendas que quedaron totalmente destruidas y más de 16.000 casas inhabitables. Claramente los efectos de un fenómeno del Niño global como el que están anunciando consisten en muchas lluvias en el norte. Piura, Tumbes siempre son las regiones más afectadas. No debería extrañarnos que Lambayeque, La Libertad, Ancash, en alguna medida, y hasta Lima podrían ser afectadas con fuertes lluvias. Y por otro lado, también muchas veces en ediciones pasadas del Niño, por ejemplo en el 97-98, las lluvias fuertes del norte venían acompañadas de sequía en el sur. Lamentablemente, el pésimo manejo del dengue en las últimas semanas nos deja claro que no hemos aprendido nada de la pandemia por el coronavirus. Hemos llegado a la Villa Panamericana, un complejo departamental que albergó a más de 61.000 personas durante la pandemia del COVID-19. Hoy luce así, abandonado, con estructuras oxidadas e incluso con basura en los exteriores. Si no nos preparamos ahora, ¿cuándo? Para el exministro de Salud, Abel Salinas, si hoy nos preocupa el dengue post-Niño Costero, para el verano del 2024, otras son las epidemias y enfermedades que dejará el Niño global. Y peor aún, vamos a desatender los controles regulares que había que trabajar de pacientes crónicos o de enfermedades crónicas o de cirugías electivas, pacientes con cáncer, etcétera, el mismo calendario de vacunas. Es decir, habrá muchas cosas que se van a postergar por darle prioridad a algunas enfermedades que van a reaparecer durante estos días, estas semanas, y que además obedecen a alertas que ya nos han dado desde el Perú y que tenemos alertas sanitarias desde organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud. Salud, transporte, agricultura y la pesca son los sectores que serán severamente afectados, pero desde el gobierno parecen no darse por enterados. Y el adelantamiento del Niño que el día de hoy justo la NOAA ha anunciado también deja claro ya que tenemos un año particular. Normalmente a estas alturas del año ya estábamos haciendo las faenas pesqueras de anchoveta, la industria ya estaba operando, los trabajadores estaban trabajando, valga la redundancia, pero lo que estamos viendo es que las condiciones de mar no están dadas para ello, y además vamos a tener que ver cuál es el impacto, o sea, de qué magnitud viene. Pero nuevamente, la única forma, como dicen el refrán, la única forma de saber cómo sabe un budín es comiéndoselo, y en este caso vamos a tener que esperar aquel momento. ¿No hay plan de contingencia, ministro? Mi última consulta, por favor. ¿No hay un plan de contingencia entonces? ¿Estamos a la incertidumbre? Bueno, lo que tenemos que ver ahora con la industria es qué medidas vamos a hacer sobre todo para el tema de la contingencia en el empleo. Lo que pasa es que no tenemos la información de si se abría o no abrir la temporada, se decidió ayer. Entonces tenemos ahora un diálogo con la industria para ver qué medidas podemos hacer para compensar temporalmente el impacto en el empleo, que es lo que más nos preocupa, ¿no? Es una gran oportunidad del gobierno para demostrar que es capaz, una ocasión para que también le puede jugar en contra. Entonces, si enfrentan bien la emergencia, la opinión pública los va a respaldar. Pero si no se hacen las cosas de manera adecuada, entonces la opinión pública puede ser sancionadora, ¿no?
El gobierno anunció este jueves la declaratoria de emergencia para 18 regiones vulnerables ante el niño global, mientras que el presidente del Consejo de Ministros dará detalles en las próximas horas de la planificación para mitigar el impacto del fenómeno climatológico más devastador en los últimos 50 años. La respuesta del ministro dibuja que estamos sin brújula respecto de una situación que no puede pasar por agua tibia. Doctor, las ausencias en el sector salud, algunas hemos mostrado en la nota, pero ¿qué más? A ver, todas estas enfermedades infectocontagiosas que vienen de distintos virus, bacterias, porque va a haber colapso del sistema de desagüe. Eso te genera todo un problema de bacterias, infecciones gastrointestinales, dérmicas, y todo ello te conlleva a que el sistema empiece a colapsar, pero luego no accedes a las otras enfermedades, cáncer, enfermedades cardiovasculares y todas estas porque no va a haber atención. Si no somos capaces de hoy asegurar una atención mínima en los servicios de salud, porque eso se está viendo en la epidemia de este momento, la poca sensibilidad y liderazgo del Ministerio de Salud y la Presidenta de la República se tapa los ojos ante esta crisis sanitaria, yo creo que lo que comenta el ministro de Producción es gráfico para este gobierno, ¿no? Y ahí necesitamos como sociedad levantar la voz para intentar ver de otro modo qué podemos hacer, porque esto pareciera muy complejo. Para usted, la Villa Panamericana, antes de ir con usted, señor Adriancén, podría ser un buen lugar de albergue para atender estas enfermedades que nos acaba de decir, eventualmente. A ver, eventualmente, pero no podemos estar permanentemente utilizando otros espacios cuando en 3 años en pandemia tuvimos la oportunidad de avanzar y mejorar la infraestructura. O sea, tienes ahí, eso debería utilizarse de otro modo, pero dale, hay que volverlo a habilitar una vez más. Pero no podemos estar en habilitaciones y habilitaciones temporales porque sabemos que esto es permanente, ¿no? Sí. Escuchó al ministro de Producción, el señor Raúl Pérez. El señor Pérez es posiblemente uno de los mejores economistas que tiene el Perú. Su respuesta fue bastante cándida, pero en buena hora, al menos en producción, hay un técnico que va a tomar decisiones coherentes. El problema es que en este momento, lo que acaba de decir el reportero, que este podría ser el peor niño de las últimas 5 décadas, es aterrador para los peruanos. ¿Por qué? Acordémonos de las bonitas pirámides de Chiclayo. Allí, por un niño que fue pronunciado, desapareció una civilización. Yo soy de Chiclayo. Por lo tanto, hablar de los daños y meternos miedo no sería una buena estrategia en ese momento. Lo primero es que no conocemos la escala del niño. Sí conocemos el nivel de corrupción de nuestra burocracia y también el nivel de heroísmo de muchos burócratas en el Perú. Sí. Es importante, permítame solamente esa idea, agregar 2 detalles que van a hacer más complicado el sueño de nuestros televidentes. El primero es que tendemos a repetir la pésima receta de entregar a una burocracia indolente un problema que puede costarle la vida a miles de peruanos. Y en segundo lugar, viene el lado económico. Estamos exportando menos, entramos en recesión, no va a crecer. La inversión está colapsando. Esto antes del niño. Entonces está lloviendo económicamente sobre mojado. Un niño es un shock de oferta que va a destruir empleos, va a reducir producto potencial, en cuanto solamente lo sabe un adivino. En este momento no sabemos cuánto va a impactar, pero sí vale la pena destacar que muchas veces el elemento que hizo que un fenómeno natural o una desgracia como el niño sea más destructivo fue la pésima actuación del gobierno. Ese gobierno tiene el chance de hacer algo diferente. ¿Y qué expectativas se tiene si nos ha fallado con Yaku, nos ha fallado con el dengue y nos falla con una propuesta a la que sí le tememos, y yo se lo comentaba aquí, no solo porque no sea el momento de una autoridad más, sino por la modalidad bajo la cual quieren trabajar? Existen ideas que funcionan. Por ejemplo, todo lo que puede hacer el país por transmitir internacionalmente que somos un país que está en una situación debilitada y que va a sufrir tremendos daños, y conseguir cooperación externa es algo que va a sumar. Definitivamente hay que priorizar el gasto. Hay 19 ministerios y este
fenómeno del niño mal administrado va a matar en los próximos años y durante el impacto a miles de peruanos. Es un asunto de la mayor seriedad. Por lo tanto, hay que tomar una estrategia transparente, diferente, advertirle a la gente, señor televidente, más que lo que va a hacer el gobierno por protegernos del niño, es lo que va a hacer usted. Lamentablemente, aquí no van a llegar los refuerzos, como el morro de Arica. Vamos a tener que defender el morro y hay que asegurarse que nadie lleve al enemigo por el flanco débil. Y tenemos flancos débiles. Hay que atacar eso. En lugar de, bueno, hagamos un bonito plan de acción retórico, démosle a los ministros un mandil nuevo, y cuando venga el fenómeno y barre todo ese plan de papel y comencemos a contar los muertos y los daños, entonces diremos, caray, no enfrentamos el problema con propiedad. El problema es muy serio, puede destruir económicamente el país o dañarlo. Acordémonos del niño de 1983. El producto cayó al año siguiente cerca de 13% y trae muchas desgracias. Trajo un gobierno desastroso después del niño. No quiero hacerles recordar los tiempos de la Alianza de Izquierda Unida y el APRA, pero ese gobierno fue desastroso y mató a miles de peruanos. Entonces hay que tomar esto con la mayor seriedad. Estamos avisados y, como dijo la periodista, podría ser el niño más destructivo de los últimos 50 años. Sí, agradecerle, señora Delcén, por la claridad y quisiera cerrar con un comentario suyo, doctor Neira. Que la Presidente tome en serio, como dice Carlos, y ponga a organizar a la sociedad entera, no solo a los pobladores. Yo creo que uno de los ejemplos que funcionó en pandemia fue los equipos de oxígeno a través del sector privado. Así es. Podríamos poder trabajar y de repente inclusive las asociaciones público-privadas para cosas puntuales podrían funcionar, porque en 5 meses se puede hacer poco desde el Estado. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Y 5 segundos. Hace ya debió salir la señora Rosa Gutiérrez de la cartera de Salud. Poco liderazgo, hay mucha indolencia, intentar justificar con grados y títulos un déficit en la gestión dice mucho de la ministra. Yo creo que la presidenta tiene que tomar también una decisión. Estamos viendo que estamos en una epidemia con un manejo sanitario desastroso y ahí requiere cambio. Gracias nuevamente, las buenas noches. Gracias. Esperemos que la siguiente mesa que tengamos no estemos hablando de resultados negativos, sino de un plan ya de acción desde el gobierno central. Tenemos que